Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Vamos a leer allí en el capítulo 2 de Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Era un estadista en las cortes de monarcas extranjeros. Fue tomado cautivo cuando era un adolescente y llevado a Babilonia por Nabucodonosor en el año 605 a.C. Daniel invirtió el resto de su vida allí como funcionario del gobierno y como profeta del verdadero Dios. Afirmó haber escrito este libro en Daniel 12:4 y nuestro Señor Jesucristo lo identificó como un profeta. Está en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14. A través de su vida, Daniel fue inflexible y fiel siervo de Dios. Debido a los sucesos registrados en el capítulo 2, Daniel recibió un lugar prominente de responsabilidad en el reino de Nabucodonosor. Después de la muerte del rey, Daniel al parecer perdió su influencia, pero fue llamado a interpretar la escritura que apareció en la fiesta de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. En el capítulo 5 de Daniel, fue constituido en uno de los 3 presidentes bajo Darío, en capítulo 6:1, y vivió hasta el tercer año de Ciro, en 536 a.C. Su ministerio fue el de testificar y en su vida personal y en sus profecías el poder de Dios. Si bien en el exilio, como estaban el pueblo de Dios por 70 años, según la profecía de Jeremías, por su desobediencia, por su rebeldía, por su idolatría, por sus pecados, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor y ahí estuvieron durante 70 años esclavizados. Si bien en el exilio el pueblo de Israel no había sido abandonado por Dios, a pesar de su situación, Dios no los abandonó, y Daniel reveló muchos detalles tocantes a su plan para el futuro de esa nación. Y escúcheme bien, también revela el curso de los poderes gentiles mundiales, como lo vamos a leer desde su día hasta la segunda venida de Cristo. Iniciando el capítulo 2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decirme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: era matarlos a ellos y a sus familias. Esta orden la dio el rey Nabucodonosor de matar a todos los sabios de Babilonia, y entre ellos iba Daniel, y entre ellos iban los 3 jóvenes hebreos. Cuando Daniel supo esto por el capitán de la guardia, él le dijo: dile al rey que se espere. Daniel llamó a los demás para decir: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos revele el sueño del rey. Y se pusieron a orar, a orar, a orar. No sé cuánto tiempo estuvieron orando Daniel y sus compañeros que habían sido llevados cautivos, porque Nabucodonosor, cuando fue a Judá, él se llevó a muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes que eran de la realeza, jóvenes bien parecidos e instruidos, para prepararlos para ser funcionarios en su gobierno, para prepararlos y que ellos fueran sus ayudantes. El imperio apenas empezaba de Nabucodonosor. Así que cuando Daniel supo de la sentencia que había dictado el rey, le dijo al capitán de la guardia: dile al rey que se espere, que vamos, hay un Dios que puede revelar todo esto. Daniel, que era un hombre que conocía a Dios, y sus 3 amigos, ellos se pusieron a orar hasta que Dios le dio la respuesta. Entonces dice en el versículo 19:
19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. Y así fue como Daniel fue llevado por el capitán de la guardia ante el rey, y le dijo: rey, hay un Dios en los cielos, en versículo 28, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y aquí está el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, oigan bien allí, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nos está hablando aquí de los imperios que han habido, pero también nos habla del reino de nuestro Señor Jesucristo. Quedó realmente sorprendido este hombre. Posiblemente sabía o recordaba el sueño, pero él quería probar a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, a los adivinos, para que le dijeran cuál había sido el sueño. Él no se los quiso decir, tal vez para probarlos. Pero ahí está una figura de lo que da Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, uno de los imperios más grandes. Representaba, ya vieron ustedes, la cabeza de oro, los brazos y los pechos de plata, los muslos y el vientre de cobre, y los pies de hierro, digo, las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Esto es lo que este hombre vio. Dios le reveló a un hombre pagano lo que había de acontecer en toda la historia del mundo, porque Dios entiende todas las cosas. Él lo sabe todo. Él sabe tu vida, Él sabe la vida de cada uno de nosotros, conoce nuestros pensamientos. A Dios no se le esconde nada. Esta es la imagen que este rey tremendo, que estaba asustadísimo, que vio en el sueño. Así que Dios le dijo, Daniel, a Nabucodonosor: tú eres tu reino, tú eres aquella cabeza de oro. Era Nabucodonosor el que representaba el imperio neobabilónico. En el 605 al 539 duró ese reino. Por 66 años estuvo reinando. Después de su muerte, pronto el imperio comenzó a desintegrarse. El reino inferior, que representaba los pechos y los brazos, fue inferior al reino de Nabucodonosor, representado por el pecho y los brazos de plata. Este reino sería el imperio medo-persa, establecido por Ciro en el 539 a.C. Y el tercer cielo, que simbolizado por el vientre y los muslos de bronce, representaba el imperio griego, establecido por Alejandro Magno en 330 años antes de Cristo. Y el cuarto reino sería fuerte como hierro. El reino de hierro representa el imperio romano, que comenzó alrededor del 67 antes de Cristo y sometió al mundo hasta un punto que no lo había hecho ningún imperio anteriormente. Hierro y barro, en parte fuerte y en parte frágil. Eso eran las naciones nacionalistas que han existido en todo el tiempo en la región del imperio romano desde que cayó ese imperio. Algunos de ellos han sido fuertes y
han durado mucho tiempo, otros son frágiles, dividiéndose repetidas veces. Pero nos habla de otro reino. Dice que fue una piedra cortada no con mano, y es un reino que no será jamás destruido. En el sueño, una piedra cortada sin mano del monte, o sea, de manera sobrenatural, hirió la imagen en los pies. No solo fueron destruidos los pies, sino que se hizo polvo todo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, y se los llevó el viento. Ese será el reino de nuestro bendito y amado Salvador. Nadie podrá contra él. Así que entonces, cuando Babilonia cedió su poder a Medo-Persia, esta última colisión siguió siendo parte de la misma imagen. Lo mismo es cierto en cuanto a Grecia y Roma, y todavía es cierto con respecto a los modernos estados nacionalistas. Todos forman parte del mismo sistema del mundo actual. Además, los creyentes, oiga bien, todavía tienen alrededor de ellos astrología babilónica, ética medo-persa, arte y filosofías griegos, y tanto la ley romana como el concepto romano de que la paz puede lograrse mediante la fuerza militar. Según el sueño de Nabucodonosor, debe destruirse por completo el orden mundial con su filosofía y sus valores, a fin de que se establezca plenamente el reino de Cristo. La piedra se convirtió en un reino que llenó toda la tierra. Este quinto reino es el reino de Dios, establecido por Jesucristo el Mesías. Llenará toda la tierra y llegará al cielo nuevo y la tierra nueva. Así lo dice Apocalipsis 21:1. Se puede estar seguro de que el presente orden mundial no va a durar por siempre, pero que el reino de Dios sí durará eternamente. Y a ese reino, los que reciben a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y caminan con Él, estarán en ese reino. Esto es pasajero. Dios es el Señor de los tiempos y de los cambios. El libro de Daniel que hemos mencionado es un estudio de la soberanía de Dios sobre los tiempos, las edades y las circunstancias, y de los cambios que vienen con ellos. También el libro de Daniel es una aseveración de su verdad eterna e inmutable y de su fidelidad inquebrantable en medio de las condiciones menos propicias. Dios cumplirá sus promesas en tu vida, seas tú una señorita, seas un joven, seas un hombre casado, una mujer casada, seas quien seas. Dios cumplirá fielmente cada una de sus promesas, porque su palabra no falla. Soy testigo de la fidelidad de Dios, testigo del cumplimiento de sus promesas. Así que entonces Dios es el Señor de los cambios. Estamos viviendo días terribles, mucho pecado, mucha inmundicia, y quizá muchos creyentes están hasta asustados, temerosos de qué va a pasar. Yo les he estado diciendo lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas porque ve al gavilán allí, los protege. Apréndase ese Salmo 91 y declárelo continuamente a su vida, a sus niños, a su familia. Pero enséñeles, como decía al principio, enséñeles a vivir la vida cristiana, que seamos genuinos. Dios es el Señor de los cambios. Ahora quiero decir, Dios no cambia, Dios no mejora, menos empeora. No es necesario que haga otra cosa para ser más Dios, y su naturaleza le impide ser menos que Dios. Escúchenme bien. En contraste, los seres humanos se ven afectados por el tiempo y las condiciones de su entorno. Padece los cambios físicos que finalmente acaban con su existencia en la tierra, y en su vida espiritual nace condenado a pasar una eternidad alejado de la presencia de Dios. Yo bendigo a Dios porque Dios me persiguió con su amor durante muchos años, a través de muchas personas, sobre todo esa anciana. Yo he llorado muchas veces, digo, Señor, gracias por tu gran amor, me perseguiste con tu amor, y por eso estoy vivo, y por eso estoy sano, y por eso estoy fuerte. ¿Saben por qué? Porque he confiado en mi Señor. Sin embargo, muchos están condenados a pasar una eternidad alejados de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han entregado su vida al Señor, o viven una vida que transige con el mundo. ¿Saben lo que quiere decir la palabra transigir? Es decir, acomodarnos como el camaleón. Cambian conforme al color donde están. Si están en un lugar donde hay hojas verdes, se ponen verdes. Si están en un lugar donde está la cosa café, se ponen cafés. Así son. No sé cuántos cristianos son como los camaleones
jóvenes, se acomodan al ambiente que están, sean jóvenes o sean adultos. El hombre está condenado para pasar la eternidad fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, si tú estás por primera vez, no tienes que terminar eso ahí. Si esto fuera todo lo que hay en el futuro, sería una criatura miserable. Puedes cambiar tu futuro reconociendo la soberanía de tu Creador y poniéndote de acuerdo con Él para servir a su propósito dentro del tiempo y del espacio. El verdadero cambio para el ser humano, ¿saben a dónde radica? En un regreso al corazón de Dios, en un regreso a su Creador. Ese comienzo comenzará cuando el mismo ser humano reconozca que separado de Dios, a lo único que puede aspirar es a la desdicha en todas sus expresiones. Yo viviendo en ese ambiente que parecía que todo lo tenía, me envidiaban mis amigos en las cortes penales, me envidiaban mis compañeros caritas en el medio artístico, por la gran publicidad que yo tenía, por donde trabajaba con Bellas Artes, con el grupo de actores mexicanos judíos, porque iba a hacer un viaje al extranjero llevando teatro mexicano, y por lo del Cristo y tantas cosas. Pero escúcheme bien, yo era un miserable, vacío, asqueado, desesperado, cuando menos en 2 ocasiones, a pesar de tener todo eso, donde digo mis amigos y demás compañeros me envidiaban, quise acabar con mi vida porque no había nada que llenar ese vacío, nada. Los periodistas llegaban a las cortes penales y me decían: te voy a sacar un reportaje en mi columna. Ay, me sentía contento, pero era pasajero. Todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero, pero lo que nos ofrece Cristo es eterno. Cuando yo le entregué mi vida al Señor en el año 64, después de tener todo ese panorama de actividades, fue cuando se llenó el vacío. Y cuando se llenó ese vacío, dije: Señor, te voy a servir. Hay muchos en estos tiempos que se meten al ministerio porque dicen: hay dinero. Y algunos hasta dejan sus profesiones. Conozco a médicos que han dejado sus profesiones casi por meterse de pastores. No saben en qué se meten. Si alguien no es llamado, no se meta. Hay un dicho que dice del mundo: zapatero, ¿qué? A tus zapatos. El ministerio no lo da ningún hombre, ningún pastor. Te voy a hacer pastor, tú vas a hacer esto. El ministerio lo da Dios. ¿Me explico? No lo da ningún hombre, no lo da ninguna organización. Hay ahora personas que han dicho: tú vas a ser pastor de esto, tú vas a ser pastor. Yo digo: ni siquiera saben en lo que se meten, ni siquiera saben. Y hay algunos que se han metido. El hombre no podrá mejorar su condición en que vive sin las restricciones de Dios. No importa que cambios políticos, económicos y espirituales se exponga, el resultado será el mismo: desencanto y mayor calamidad. Solo el reconocimiento de Dios como la única esperanza podrá responder a las preguntas de incertidumbre y zozobra que presenta el futuro para el hombre sin Cristo. Si hay alguno que está pensando: ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué me va a pasar? Venga al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Él será su pastor. Él lo llevará por lugares de delicados pastos, lo pastoreará junto a aguas de reposo, lo librará de todo mal. Óigame, no solamente en el campo rural, sino aquí en la ciudad donde usted se encuentre. Si usted habita al abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Si usted anda por allí en los terrenos del diablo, no le eche la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿A dónde andabas? ¿A dónde? Escúcheme bien, con el debido respeto. Desde que entregué mi vida al Señor, no volví a hacer lo mismo que antes hacía. ¿Para qué le refiero lo que yo hacía? Y eso que hacía el Cristo de Iztapalapa. Así que entonces, solo el reconocimiento de Dios como la única esperanza podrá responder a las preguntas de incertidumbre y zozobra que presenta el futuro para el hombre sin Cristo. El futuro, ¿qué diferencias traerá? ¿Qué condiciones permanecerán iguales? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Saben cómo? ¿Cómo tenemos que prepararnos para lo que viene? Solo confiando en la verdad y la fidelidad de Dios. Solo confiando en la verdad y en la fidelidad de Dios. Si usted no vive como dice la Biblia, usted puede tener un fracaso. No importa cuánto tiempo tengas. Si usted sigue viviendo a su manera, como le da la gana, y se llama creyente, vuelvo a repetirle: no le eche la culpa a Dios si hay algo desagradable en su vida. Dios se compromete en su palabra cuando confiamos en la verdad de Él y en su fidelidad, que está aquí en lo que dice la Biblia. No hay otro libro que nos hable de las cosas como son. Yo voy a hacer lo que yo quiera, y es correcto.
porque Dios te ha dado libre albedrío, hombre o mujer. Tú puedes hacer lo que quieras y hacer caso omiso a las restricciones de Dios, pero vuelvo a repetir, no le eches la culpa a Dios cuando tengas algún desastre. Él se compromete a protegernos. Y el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aún aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo decía hace rato, hay quienes los nombran pastores a hombres y a mujeres. Tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastora, tú esto, tú aquello. El hombre no tiene el poder para hacer eso. El llamamiento es de Dios y Él es el que elige. A veces no sabe ni en qué los meten. Usted haga lo que Dios le ha mandado hacer. Si tiene que orar, ore continuamente. Si usted tiene que predicar, predique. No todos vamos a estar aquí. Yo sería el menos que quisiera estar aquí. Yo empecé mi vida cristiana barriendo allí, como le decían antes, el templo, arreglando las flores, lavando los baños. Óigame, algunos de mis amigos me dijeron: este pobre se volvió loco, el teatro lo dejó loco. Porque tuve que aprender la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a mis autoridades, aún espirituales. Hay algunos que dicen: el pastor que y se han metido en problemas. Hay quienes han perdido un miembro, una pierna, por hablar no sé cuántas cosas de su servidor. Yo no voy a defender, pero tengamos cuidado. Yo tuve que aprender la obediencia a mi pastor. Así que entonces el mundo está como está porque le han dicho a Dios: no te metas aquí, aquí no te queremos. Eso es religioso. No, la Biblia es un libro religioso. ¿Saben qué? Los que se quejan porque Dios no interviene en las tragedias deberían recordar que es esta forma de pensar lo que los ha llevado allí. Muchos hombres y mujeres tomaron el camino que les pareció a ellos bueno y resultó en camino de muerte, y ahora le echan la culpa a Dios. ¿Saben lo que dice Proverbios 14:2? Dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. También en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y unas hojas después, en Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El salmista expresó su confianza en la palabra de Dios hablando de esta manera. Allá en el Salmo 119:89 dijo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y está lista para cumplirse en la vida de aquellos que caminan en obediencia al Señor. Y por si a alguien le diesen problemas los cielos, el Señor agregó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, es eterna. Estamos viviendo, como dije, y lo sabemos muy bien, tiempos tormentosos, tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de miedo, tiempos de tantas cosas. Cuando todo lo vemos a nuestro alrededor que es sacudido con violencia, es necesario, escúcheme bien, damas y caballeros, los oyentes, los que son cristianos y cristianas, es necesario afianzarse de algo inconmovible. ¿Cuántos nos conocen los barcos? ¿Cuántos conocen los barcos? ¿Saben en medio de la mar con qué se detienen? Con un ancla, y aunque las ondas lo muevan, el barco no se separa de allí. Hay un ancla que lo sostiene, y el ancla de nuestra fe es la palabra. Y esto les digo: cuando pase días difíciles, confíe en lo que Dios dice, en su verdad, en esa verdad inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es el ancla de nuestra fe, es la palabra de Dios. Un ancla que nos haga permanecer firmes y estables cuando todo y todos son arrastrados por la furia de las tormentas de la vida. Esta palabra no cambia con la temperatura de las intenciones del hombre. Esta palabra no se mueve con las corrientes del pensamiento humano, sino que permanece para siempre. Decía el salmista: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Cuando las disertaciones de los filósofos quieran confundirnos, o las suposiciones de los científicos quieran convencernos con ideas nuevas pertinentes a este siglo, hay algo que nos sostiene, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios
es la misma naturaleza de Dios. La Escritura, ¿saben cómo le llama al Señor Jesucristo? En el Evangelio de San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y todavía dice: y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de San Juan 1 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Por eso es importante, escúcheme bien, cuando usted esté pasando por alguna situación difícil o enfermedad, declare lo que Dios dice en su palabra. Así que ya lo leímos en San Juan 1:1, San Juan 1:14. Cristo le llama en el libro de Apocalipsis la palabra viva. En su vida natural el Señor era el Verbo, y en su vida resucitada sigue siendo el Verbo. No cambió ni cambiará en nosotros. Ya no tenemos que quedar a merced de los cambios de la vida. La palabra de Dios nos sostiene. La fidelidad de Dios se revela en su palabra. Él es inmutable. Dice el autor de los Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque haya cambios, y aunque haya tantas cosas, si caminamos con Dios, Él nos guardará de todo mal. Pongámonos al abrigo del Altísimo y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Ven, Señor Jesús, y lleva adelante el plan que tú tienes para cada ser humano sobre esta tierra. El plan que tú trazaste para cada hombre, para cada mujer, llévalo adelante en cada uno de ellos. Todo el plan que tú has ideado para cada uno de nosotros. En mi caso, como dije hace rato, lleva adelante tus planes y tus propósitos, y que toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, todo el poder sean solo para ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.